Saúdos, benvidos martes 29 de novembro, benvidos a esta En Portada, no que hoxe me acompañan Laureano Bermejo, benvido. Gracias, muchas gracias. Paco Novoa, hola, benvido. E Antonio Troitiño. Comezamos ca lectura dos titulares de la región. Medicamentos pediátricos, antibióticos o ansiolíticos entre los productos de los que ya carecen las farmacias de la provincia, un problema que se prolongará durante meses. Pasamos con la fotonoticia, instalación del alumbrado navideño. La maquinaria pesada colapsa el paseo. El paseo, la milla de oro de la ciudad, se ha convertido en una gincana para los peatones debido a la presencia de maquinaria pesada y al comienzo de los trabajos a marchas forzadas para instalar a tiempo el alumbrado navideño que el concello prevé inaugurar este viernes. La ley del solo sí es sí rebaja 2 años la pena a un joven que abusó en Ourense de una menor ebria. La audiencia cántabra reduce de 18 a 11 años las condenas a 2 agresores sexuales. En más noticias, un coche con doble fondo ocultaba la cocaína interceptada en Vistahermosa. Los robos y daños en vehículos, delitos cotidianos en 3 calles de la ciudad. 2 ancianos de Sarriaus, hallados tendidos en su casa, fallecen en el Chúo. Carballiño ofrece beneficios fiscales para intentar llegar a 15.000 habitantes. Y en deportes, baloncesto. El Club Ourense Baloncesto deja fuera del Consejo y sin poder de decisión al Grupo Hereda. Y nos vamos con un homenaje a José Manuel Fernández Anguiano, muy querido en esta casa, el brillante ingeniero que dedicó su vida al desarrollo del rural ourensano. Y en suplementos de la región, hoy más deporte, el campo a través ourensano se lució en Rivadavia. Y esta es nuestra portada. Comenzamos aquí ahora con el debate que vamos a mantener los 4 y comenzamos con la primera noticia que leí, el titular más destacado, el desabastecimiento de las farmacias ourensanas. Laureano, non sei que idea che produce ou que sensación, non? Parece que volvemos un pouco como ao pasado. Sí, pero fíjate qué curioso que leyendo esta noticia me interesé por las circunstancias, a ver si esto era un hecho puntual o era un hecho concurrido en el tiempo, y la verdad es que es un habitual, de una manera habitual suelen faltar medicamentos a un ritmo bastante importante. Incluso dicen que la propia agencia de suministro de medicamentos dice que nunca llegaremos a tener un completo suministro, y entonces de una manera abierta, en su página web publica la lista de medicamentos de las que suelen tener escasez. Y hoy por hoy estamos en unos 600 medicamentos, pero lo normal es que estén entre 300 y 400 medicamentos en los que haya escasez de suministros. Las causas son muy variables y muy diversas, incluso problemas de cadenas de suministro, de la globalización influye mucho, y también problemas tan mundanos como el simple hecho de que le falta el cartón. El cartonaje pues a veces hace que tengan esa escasez y que no puedan suministrarlo. Y una cosa que me preocupa es el hecho de que las empresas farmacéuticas realmente no velan por nuestra salud ni quieren garantizar y curarnos a nosotros. Ellos quieren curar sus cuentas y sanear sus cuentas bancarias. Entonces, cuando un medicamento no les rentúa, es decir, que el precio es demasiado bajo, pues optan por distribuirlos a determinados países donde ese medicamento se paga más. Y fue muy curioso el caso de un medicamento que era muy barato, pero que se le encontró como una especie de añadido nuevo y que solucionaba un problema médico nuevo, y este medicamento aumentó un miles y miles %, es decir, pasó de costar céntimos a costar 1000 y pico euros. Repito, las empresas farmacéuticas, ellas velan por sus economías. Entonces, cuando no les rentúa, o la cadena logística o la cadena de suministros no le es la apropiada o no le va bien, ellos optan por distribuir los medicamentos a otros sitios donde sí sacan más beneficios. Y lo interesante es que es un hecho continuo en el tiempo. Lo que pasa es que ahora estamos viendo un auge, porque llegar a los 600 y pico medicamentos donde hay problemas es un problema, sobre todo para la gente cuando tiene esa necesidad. Crees, Paco, que a industria farmacéutica, que probablemente sexa un dos lobbies máis poderosos
a nivel internacional, que debe regirse polas mesmas leis do mercado que outras empresas privadas? A xudurar por o que está pasando neste momento non debe ser así. Si é verdad que añadir o que dixo Laureano, que hai as dúas partes de culpabilidade. As farmacias extreman ao límite as existencias, é dicir, esperan a que se agoten as existencias para poder facer novos pedidos. Nunha etapa de pandemia, nunha etapa que se necesita ter as farmacias tamén dotadas adecuadamente ya a tempo. Iso non impide dicir que tamén as industrias farmacéuticas seguramente están, eu creo que en este momento, desbordadas das posibilidades que teñen que ter para poder atender as necesidades. Hai que ver as dúas razóns. As farmacias a veces se quedan sin unha pastilla. É dicir, vas a buscar un produto da farmacia de necesidade primaria e dices, pois non teño, tens que vir mañá, ou ves a recollelo por a tarde. É dicir, creo que ese sistema de ter as asistencias ao límite tampouco é nas farmacias. Hai varias farmacias na nosa cidade e é un denominador común na forma de proceder. Por tanto, as dúas posicións creo que deben ser atendidas, porque estamos nunha etapa de pandemias, de virus, de enfermedades que, sin ser gravísimas, sí necesitan contar ca asistencia da farmacéutica. E aí, pois, eu creo que teñen moito que decir os médicos que recetan, e resulta que logo vai o enfermo e dice que non hai ese medicamento, non hai existencia dese medicamento na farmacia. Un pouco poñer en común algo que cambiou ca situación que temos neste país en este momento, de enfermedades contagiosas, de virus, de unhas necesidades que seguramente teñen que ser atendidas de unha maneira máis escrupulosa e máis puntual. Agora mesmo temos as urxencias pediátricas, por exemplo, saturadísimas. E dos medicamentos que leíamos que faltan son precisamente eses medicamentos. Son básicos, pero que chegan á farmacia, e pasan a farmacia e a outra farmacia, e o que normalmente contestan é que non lle facilitan esa existencia con rapidez, que a teñen que pedir con moita antelación e que non saben realmente por onde teñen que ir no futuro. Antonio. Camiñamos con paso firme cara a un lugar absolutamente indeseable. É dicir, a sanidade é evidente que sofriu un deterioro nos últimos anos absolutamente inimaginable. Ninguén podía pensar que íbamos chegar a esta situación. Eu que a veces nas análisis parece que peco de pesimista, creo firmemente que a especie humana vai millorando notablemente cada ano que pasa, o seu bienestar xeral, etc. Sin embargo, é curioso como no ámbito da sanidade hai un proceso de regresión clarísimo. E hai un proceso de regresión clarísimo porque está primando, como está primando en casi todos os ámbitos, o liberalismo económico, el no regular, el no toquéis nada, non dejemos libertad. Hai unha presidenta da comunidade autónoma que se chama libertad a tomar cervezas. Cando a sociedade está absolutamente desmembrada, comentabas que falaremos de como aumentan as asistencias de Cáritas porque as familias non han chegado a final de ano. El bien primario, la libertad se mide por la cantidad de cervezas que pueden tomar los ciudadanos porque Madrid está abierta, está libre, ¿no? É dicir, hai unha falta de regulación absoluta por parte dos Estados. Cando foi o tema da pandemia vimos como determinados países non podían vacunar porque non tiñan cartos para comprar as vacunas. Comentaba Laureano que fixo un diagnóstico perfecto da situación, que as farmacéuticas venden determinados medicamentos ali onde os pagan máis e desabastécense os mercados onde os precios dos medicamentos son máis baratos. Isto non pode suceder así de ningún modo. Os medicamentos, ese sí é un ben de primeira necesidade, por tanto, hai que facer unha regulación de outra maneira. Hai determinados medicamentos que valen miles de euros, hai algúns tratamentos que non poden recetarse sencillamente porque son impagables. Isto non pode suceder. É dicir, é certo que a iniciativa privada, é certo que quen invirte en investigación ten que recibir beneficios, etc., pero todo ten que ser proporcionado e mensurado. Non pode ser que, por un interés puramente especulativo, haxa un desabastecemento de medicamentos. É dicir, a sociedade ten que darse normas e reglas
que fagan que a vida sea posible e sexa útil. Os cartos, o capital, solamente é necesario para xenerar bienestar. Acumular riqueza, acumular cantidades ingentes de diñeiro, non vale absolutamente para nada como ben social. Por tanto, efectivamente, eu creo que hai un déficit moi notable na regulación das farmacéuticas. Creo que está o que da cuestión. O periódico acompaña este artigo cunha reflexión sobre medicamentos xenéricos ou non. Ti sentiríaste cómodo tomando un medicamento xenérico? Sí. Aparte es que a veces incluso hasta los pido. El medicamento, yo creo que hay una cultura de pensar que el medicamento genérico no es tan bueno como el específico, el que tiene el nombre propio de la persona o de la empresa farmacéutica que lo patentó. Cuando se hace una patente, cuando una empresa farmacéutica hace una patente, pues tiene la exclusividad de ese medicamento durante un periodo de tiempo, de unos años, para, de alguna manera, sanear las cuentas de lo que implicó hacer ese descubrimiento. Pero sí es cierto que después, cuando se liberaliza y se puede hacer libre ese medicamento, hay que pensar que el hecho de que sea más barato no implica que tenga el principio activo inferior. Lo que suele ocurrir es que tienen el principio o la base más barata, o son más baratos porque las moléculas sintéticas se suelen hacer pues en la China o India, que son mucho más baratos de producir que en los países europeos, que tienen una regulación mucho más extensa y más estricta en materia de trabajadores o de contaminación o de instalaciones incluso de fábricas. Entonces, resulta muy cómodo a las empresas farmacéuticas hacer un medicamento genérico con las moléculas sintéticas en China y la India y después venderlo en otros países. Por eso es más barato. Pero el principio activo es el mismo. Lo que ocurre es que parece que si no lleva ese nombre de una empresa importante que es reconocida, pues la gente escapa un poco de ellos. Y eso es lo que es uno de los problemas que se están encontrando algunos médicos o algunos farmacéuticos que te dicen: oye, pero ¿tienes el principio activo igual en este? No, a mí ese no me lo des, a mí dame el otro. Claro, y a lo mejor es donde ahí también se produce un desabastecimiento de productos. Y también es una cosa muy interesante que la gente, cuando entiende que puede haber falta de medicamentos, a veces hace un acopio mayor de ellos porque no quiere una pandemia. Claro, porque no quiere quedarse sin ellos. Entonces, tú tienes en tu caja 3 o 4 cajas y estás dejando a otra persona sin ellas. Eso también hay que controlarlo. Paco, xenéricos ou non? Depende de que tipo de tratamento teña o paciente e ten o consello médico. Por suposto que hai xenéricos que solucionan o problema que pode ter unha persona, pero creo que o problema que estamos debatindo neste momento ten moito que ver co que citaba Laureano. Creo que facemos mal uso dos medicamentos. Hai domicilios que seguramente hai unha pequena farmacia dentro de cada casa porque se teñen porque queremos prevenir, porque queremos ter un medicamento na casa por o que poda ocurrir, pero non ir máis al lado que se necesita. Se debe de seguir o consello médico e o médico tamén un pouco preocuparse de que eso non se fagan excesos. Está máis neste problema, neste momento, que no mal uso ou non adecuado uso. Creo que non se está gestionando ben os produtos que se collen nas farmacias. Receta, levas para casa, teño por o que poda ocurrir, pero mentras está na casa non está dando uso a outras persoas que poden estar necesitando. Antonio, xenéricos? Non teño información para poder emitir un criterio que aos cidadáns lles vara para algo que eu digo. Desde o punto de vista teórico é impecable o razonamento de que os xenéricos teñen o mesmo principio activo e, por tanto, si é así, científicamente probado, deberían incluso recetarse xenéricos sempre e deberíamos consumir xenéricos sempre para que as farmacéuticas tiveran que rebaixar os precios. Sin embargo, eu teño oído incluso de personal sanitario outras versións e creo que a miña opinión non aporta absolutamente nada para os usuarios que nos escoiten. A mellor confundo e, por tanto, é das poucas veces que non vou a dar doutrina. Pois chegamos a este intermedio, damos paso á publicidade e volvemos con máis debate.
Retomamos o debate. Onte pola noite presentaba o Obispado a memoria da diócese do ano 2021. E a cifra que máis chama a atención e a que de alguna maneira nos ten que facer reflexionar é que durante todo ese ano Cáritas aumentou nun 52% o seu número de usuarios. Qué curioso, yo creo que es uno de los grandes indicadores de cómo va la sociedad en una provincia, en este caso en Orense, es uno de los grandes indicadores de cómo va la economía en una ciudad y es uno de los grandes indicadores de cómo van las deficiencias o cómo estamos de empobrecidos o de enriquecidos. Y en este caso yo creo que las noticias no son buenas. Yo alabo muchísimo la labor altruista que hace Cáritas, una labor que merece todos mis respetos y me quito el sombrero ante ellos muchas veces. Creo que su trabajo no está lo suficientemente reconocido y hacen una labor muy buena. Pero sí me llama la atención esa subida. Esa subida significa que la situación económica para mucha gente no es la más boyante. Y solemos pensar, yo creo que de una manera equivocada, que los usuarios que hacen uso de Cáritas es gente que no tiene recursos ningunos o que no tiene trabajo. Y creo que no es así. Creo que hay gente que aún trabajando no llega a final de mes, tiene necesidades económicas para pagar a lo mejor el precio de la luz, para pagar el precio del alquiler del piso, para una ayuda puntual que no consigue solventar, o a veces para conseguir rellenar la cesta de la compra, que cada vez es más vacía con el mismo importe que antes teníamos. Esta devaluación, esta cantidad de... cuando se habla de que el dinero cada vez vale menos por la crisis y por la subida de los precios, no creo que sea tanto la subida de los precios, sino el hecho de que antes tú tenías 50 euros, te valían para tantos productos, ahora tienes 50 euros y te valen para menos productos. Entonces, ese aporte a mayores pues tiene que venir suplantado por la labor de estos grandes señores. E pensades que Cáritas está cubrindo un oco que realmente non debería cubrir Cáritas, non debería cubrilo a administración, non? Creo que sí. Creo que Cáritas non o pode facer todo. Creo que non estamos poñendo en valor o esforzo que fai Cáritas desde hai moito tempo esta parte. Parece que falamos delo cando se produce unha noticia como a de hoxe, que están carecendo de produtos para abastecer, pero as necesidades sempre existen nunha sociedade. Pero neste momento que hai unha población añadida na nosa ciudad, nas ciudades houve un movimento poblacional que ven seguramente sin seguro, sin ter un seguro por o traballo realizado anteriormente, a solución é Cáritas. Por eso, seguramente Cáritas neste momento está facendo frente a un estado de necesidades que non é habitual, incluído o tema da pandemia e outras circunstancias que pasaron nos últimos meses que obrigaron a que moita xente non traballaba ou non tiña medios para poder vivir e sempre se vai recorrindo a Cáritas. Outras veces facemos ou se fai un pouco de uso abusivo do servicio de Cáritas tamén. O que está a suceder no comedor de Cáritas, por exemplo, é o exemplo máis gráfico, cando se está duplicando o número de menús que se sirven a diario. Mira, eu creo que o de Cáritas está razonablemente explicado. Vou poñer o acento en algunhas cuestións de carácter social que sí me parece que son moi relevantes para unha reflexión. Mentres unha parte da población se está empobrecendo dun modo sustancial, e isto estadísticamente está sendo posto ao día por o Instituto Nacional de Estadística con moita frecuencia, hai un 10% de poboación que se enriquece dun modo absolutamente estratosférico. E cando falamos de elevar os salarios básicos, porque decía Laureano, ou decías ti, que non todo o mundo que está en Cáritas é porque non teña traballo, é sencillamente porque é un pobre traballador, porque as rendas do traballo non lle chegan para vivir. Pero cando falamos desto, hai un paisano que foi elixido outro día presidente da CEO que quería pouco menos que queimar os ministerios porque querían subir as rendas mínimas dos traballadores, porque os traballadores non chegan a final de mes. Pero, sin embargo, determinados malos empresarios, non a generalidade dos empresarios, pero determinados empresarios
que se dedican á especulación son quen de enriquecerse de un modo dramático nos momentos peores desde o punto de vista social. Por tanto, si hai que elevar os impostos ás rendas máis altas, si hai que elevar os impostos ás SICAP, que non sei se sabe todo o mundo que tributan un 1%, si hai que elevar os impostos á banca, que tiven os beneficios de entre o 50% e o 100% máis dos anos anteriores, hai que facer unha redistribución da riqueza e os traballadores e a xente que non ten traballo debe ter unha renda digna, como se chama, a renda mínima para o mínimo vital, e, por tanto, ese é onde eu quero pôr o acento. É dicir, esa é a situación, pero esa situación remédiase mellorando as condicións de vida dos cidadáns e iso faría que institucións como Cáritas, que son necesarias en todo caso, pero non sexan as que soportan e as que vertebran unha situación de crisis. Por tanto, desde o punto de vista social, hai que ver gobernos que eleven os salarios, que fagan rendas por un mínimo vital, que incrementen os impostos ali onde se ve que se produce un incremento de usura, etc. E esa é a análise que a mí me parece que se debe facer dentro de unha cidade como Ourense, na que hai moi pouca capacidade de resposta, porque non hai tampouco xestión política, porque hai unha total e absoluta apatía, e porque estamos con unha poboación envellecida, e coinciden todas esas circunstancias, e además, como diría Vargas Llosas, votamos mal. Antonio fai esa reflexión, e na páxina seguinte, a das cifras de Cáritas, lemos outro titular e que di que Ourense está excluída del plan de vivienda pública del Gobierno e de la Xunta. Eso pon de manifesto a situación na cidade, sobre todo. A mí me llama mucho la atención cuando leo la noticia y veo que Ángeles Vázquez destaca y dice que se trata de un programa ambicioso que piensa en los más jóvenes, y yo le doy las gracias por pensar en los más jóvenes de Orense, porque no pensó nada en ellos, en las familias, no pensó en ninguna familia de Orense, que no tienen recursos suficientes o que no pueden acceder a la vivienda libre o que en muchos casos tampoco pueden acceder al alquiler. Ella debe pensar que aquí en Orense pues nadamos en la abundancia y que podemos acceder sin problema ninguno. Y dice también, y así explicó, que las viviendas estarán destinadas al alquiler de familias con ingresos inferiores a 2,5 veces el indicador del IPREN. Esta mujer debe vivir en otra realidad paralela y no conocer el drama de una provincia de las más empobrecidas de España, que es Orense, donde la ciudad es una de las ciudades más empobrecidas, donde las rentas son las más pequeñas, los salarios son de los más bajos de toda España, y cuando deberíamos tirar un poco, y hablamos siempre de favorecer a los sitios más empobrecidos de España, pues es al contrario. Pero es al contrario no solo en Orense, sino también en Ferrol, porque todo el mundo es conocedor del drama del paro que tienen en Ferrol, y sin embargo está potenciando como una y otra vez a ciudades como La Coruña, a ciudades como las de Vigo, que son ciudades con una industria y un poder económico muy superior a la nuestra. Bueno, yo creo que si es cierto que tiene razón en esa exposición, esto viene de atrás, es decir, las ciudades tienen un comportamiento de empleo, de modo de vida, y que no es precisamente que coincida en este momento, es un problema que viene de atrás, y viene de este gobierno, y del anterior, Quiere decir que las políticas de cada provincia, de las más empobrecidas, no es nada nuevo, y creo que habría que analizar cuáles son las razones para que se lleguen a esa situación. En fin, yo creo que yo, desde luego, no estoy en condiciones de opinar qué es lo que está pasando en Ferrol, una ciudad muy industrial, en donde yo tengo presencia con un centro de formación y veo que la gente se mueve bien, hay gente que se mueve estupendamente bien en el plano económico, sin embargo hay otros que están en una situación de pobreza que es difícil de poder vivir. Antonio, crees que chegou o momento de que alguén dé un golpe na mesa e diga por que aquí non? As cousas, temos a sensación moitas veces de que pasan igual que na natureza os fenómenos atmosféricos. Chove porque toca que chova, non. É dicir, a ver, as cousas suceden por algo. Suceden, primeiro, porque a acción política tende a dar resposta ali onde o rédito electoral é máis alto. Invertir na Coruña ou en Vigo ten, en principio, un atractivo maior, hai unha capacidade de resposta máis grande, non?
Pero eu que non son un conocedor a fondo dos cascos históricos das cidades, pois vexo de modo palpable, sin embargo, que Ferrol, habrá uns anos que non estiven, pero cando estiven, a última vez, chamoume poderosísimamente a atención o deterioradísimo que estaba o casco histórico de Ferrol, é dicir, pero deteriorado hasta límites casi inimaginables. Daquela, o casco histórico de Ourense empezaba un plan de reforma e parece que iba a pitar. O casco histórico de Ourense ahora mismo é absolutamente terrible. Sobre todo se pasas da Praza Maior para o Posío. Sí, sobre todo desde o punto de vista de seguridade, é dicir, pode che caer un cascote en calquera momento, pero é a pérdida de atractivo. A ver, un si vai a Madrid non vai a dar un paseo por Moratalaz, nin vai a dar un paseo por Hortaleza ou por calquera outro dos barrios de Madrid, e casi non vai tampouco por a parte alta da Castellana, que é unha zona pois, moi moderna, etc. Visitas as zonas históricas, a Praza Maior, Solo, Madrid dos Austrias, etc., que ven a ser un dos cascos históricos máis bonitos de España, o de Ourense, nun estado de abandono, de caos e de decrepitude absoluta. Pero estes fondos non se dan así de maneira gratuita, porque a conselleira e a ministra madrugan hoxe, non. É dicir, hai que presentar proxectos para que eses fondos terminen nas cidades. Como en Ourense hai un abandono total e absoluto, é dicir, non temos estación de ferrocarril, non temos recuperada a cárcere vella, etc., porque dende o Concello hai que chegar aos ministerios con anteproxectos. Hai que demandar esa actuación e hai que poñer fondos a disposición. Non hai que vaiar onde hai unha estatua, poñer unha valla de arredor para que pareza que estamos facendo cousas, e non hai que poñer adoquís, e non hai que poñer escaleiras mecánicas por Capitán Eloi, como se chama? Concordia. Por Concordia. Non fan absolutamente ningunha falta. O que pasa é que o alcalde fixolle gracia porque ten ali Outiña, que xa que non funciona, que eran unhas galerías, nas que, entonces, pois, oiga, para a súa casa, para subir, en fin, unha cousa absolutamente patética. Vamos a facer aquelas cousas que son vitales e esenciales para desenvolver. A vivenda é unha das cuestións básicas nunha cidade, e a vivenda en Ourense está en moi malas condicións. Hai un parque de vivenda, ademais, que non sale a alquiler tampouco porque está en condicións bastante depauperadas. Pero isto son políticas de acción que hai que promover desde as cidades. Hai que celebrar un convenio, Concello, Diputación, e presentar un plan para estas cuestións. Pero pasa con isto, pasa que a Circunvalación Norte, pasa coa estación de ferrocarril abandonada, o parking que se fixo, que é unha solanera no Brao, que caen os paxariños, e no inverno, para ir coller un taxi, a xente mollase hasta o tuétano porque non hai unha pérgola atractiva. Non temos esa dimensión nin estética, nin funcional da cidade, nin hai expectativas de que isto teña un gran avance. Por tanto, eu facía aquela reflexión un pouco en broma e en serio de que non estaremos tendo aquilo que nos merecemos. É dicir, temos algunha capacidade de análisis para poñernos a ver que é o que está pasando. É dicir, esta cidade realmente decaeu nos últimos 10, 15 anos ou foi para arriba. Decaeu notabilísimamente. Outras cidades tiveron un despegue moi importante. É dicir, agora poñemos unhas luces para que pareza que competimos con Vigo, pero que con Vigo temos que empezar a competir noutras cuestións. Ti vas a Vigo, eu estive no fin de semana en Vigo, e hai un dinamismo, é dicir, unha cidade viva, é unha cidade, eu discrepo destas chorradas de las luces, e viva Vigo, funciona, bueno, pois moi ben, pero non é deso do que falo é dinamizar unha cidade. Durante todo o ano. Ser capaces de ter oferta para que as empresas se asenten. Oiga, e cando fale o alcalde, que a xente escoite. Di cousas interesantes. Na verdade, é dicir, que lideremos, que seamos capaces de presentar con dignidade a nosa cidade, pero que non produzamos esa sensación de, Dios mío, que vergonza. Estas cuestións son básicas. Fálase de que o sistema financiero non ten nada que ver, pero como exemplo, o sistema financiero fiduciario ven de fe. Se non se ten fe na banca, se alguén empeza un día dicindo hai que retirar os fondos que parece que vai quebrar tal banco, eso levou á quebra a determinados bancos. Pois isto é igual, se nunha cidade hai fe, se dicimos, este tío danos tranquilidade, este tío lidera, pois isto tirará para adiante. E en caso contrario,
pois isto será un desastre, e eu creo que é o camiño que recorremos con entusiasmo nos últimos tempos, e esa é unha das partes dese camiño. Non perder a esperanza. Señores, un placer sentarme con vostedes hoxe. Moitas grazas por estar aquí, e a todos vostedes tamén moitísimas grazas por seguirnos desde os seus fogares. E moito ánimo. Eso, que non nos falte o ánimo.